Señor nos bendiga. Que nos bendiga más, como dice Marlon. Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. Como decía alguien en otros años, no somos de azúcar. Fíjese que no lo digo por usted, sino lo digo por aquellos que no vinieron, tanto como hoy como ¿cuándo fue? Martes. Fíjese que eso nos da la pauta que muchas veces somos más de emociones que de convicciones. Porque yo me fijé en uno de los días de la semana de Pentecostés, que creo que fue el día miércoles, que estaba lloviendo fuerte, no había energía, y aquí estábamos todos. Se terminó la semana de Pentecostés, el martes medio llovió un poco. Entonces, esto es yo sé que todos a veces tenemos algunos que otro compromiso, ¿verdad? Pero necesitamos entender que la vida del evangelio es mucho más que eventos. La vida del evangelio del cristiano es un constante crecimiento en la fe por medio de la exposición a la palabra. Y hoy, como es viernes, hoy tenemos tiempo de enseñanza. Así como estamos, vamos a orar al Señor para que Él nos pueda guiar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa, Señor, para adorarte, pero también para sentarnos a la mesa. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine en la revelación de tu palabra, para exponer la verdad de tu palabra tal como está escrita, sin poner y sin agregarle nada de los sentimientos nuestros. Que tu palabra, Señor, que no vuelve a ti vacía, haga el efecto por el cual tú la envías a nuestras vidas en esta noche, y que podamos crecer en la fe por medio de escuchar la voz de tu palabra. Padre, todo aquello que no es tuyo, que está en los aires, queda sujeto en el nombre de Jesús y reducido a la nada por el poder bendito de la palabra. Amén y amén. Sé que algunos hermanos ya están en el campamento. Algunos hermanos salieron el día de hoy para allá juntamente con nuestros pastores. Así que mañana agarrar para allá, ¿verdad? Bien. La semana que me tocó ministrar, de la semana de Pentecostés, dije algo que me dejó inquieto en mi corazón y dije, bueno, la próxima vez que me toque predicar voy a hablar de esto. Porque ¿cuántos hemos escuchado sobre las maldiciones generacionales? Y nos han enseñado tanto sobre esto que a veces cuando nos pasa, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando nos pasa algo, empezamos a pensar en nuestra vida, ¿quién de los que nacieron antes de nosotros nos echó ese gran clavo encima? Y empezamos nosotros a vernos a nosotros mismos. ¿Por qué será que estoy padeciendo esta situación? ¿Por qué será que no me puedo levantar? ¿Sabe cómo estamos a veces? Como cuando aquel ciego, Jesús lo iba a sanar, un ciego de nacimiento. ¿Y qué le preguntaron los discípulos? ¿Quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? O sea, los discípulos andaban buscando el origen de la maldición en aquel hombre. ¿Y qué le dijo Jesús? No pecó ni él ni sus padres, sino que nació así para que para que Dios fuera glorificado. Entonces, hay situaciones en nuestra vida, amados hermanos, que no son por maldiciones generacionales, son consecuencias de nuestras malas acciones. Porque en Gálatas 6 la Biblia habla que todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Eso viene de Génesis, después del diluvio, cuando Dios le dijo a Noé: mientras existe el hombre en la tierra, existirá la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, la Biblia dice en Gálatas 6 que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción.
Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Ahora, vámonos a la Biblia. Como es culto de enseñanza, vámonos a la Biblia. Y yo le comentaba a mi esposa la semana pasada, le digo, fíjate que quiero predicar sobre esto. Y me dice, Glenda predicó un poco de esto en el retiro. Sobre que a veces andamos, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado porque eso nos enseñaron. Que cuando hay algo que está ahí, uno empieza a investigarse para atrás. Qué maldición me dejaron mis antepasados. Y se nos olvida la justificación de Cristo. Ojo, nosotros no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia de Cristo. Y la gracia, lo que la iglesia no podía cumplir, Cristo lo cumplió. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 20, porque de aquí es donde se ha tomado esta doctrina. Éxodo 20, versículo 4 y versículo 5. Porque siempre que leemos un texto es bueno leer el contexto, de dónde se desprende algo. Así sentadito lo leemos en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y de su letra dice, verso 4 de Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. ¿A quiénes? A las imágenes. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? Le pregunto algo. Míreme acá. ¿Usted y yo aborrecemos a Dios? Entonces eso no es para nosotros. ¿Por qué? Dos grandes razones. Una, quizás en otro tiempo, yo no sé usted, pero a mí sí me llevaban por ese camino de en Semana Santa ir a visitar al Cristo Negro. Levánteme la mano, ¿quién anduvo en esos caminos también? Vamos, levánteme la mano, ¿quién se persinaba antes de dormir? Ay, solo el hermano Erling y yo. Los demás nacieron en el evangelio desde que nacieron. También, hermana. Mire, ¿sabe cómo oraba yo? Mire, yo oré un 1 de febrero, 2 de febrero y 3 de febrero del 2001, que fue miércoles, jueves y viernes, porque yo ya quería venir a la iglesia. Yo dejé de venir aquí porque aquí me robaron una Biblia. Y me decía el hermano donde usted hacía el grupo, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas que en Cenita de abajo? Ajá, la hermana María. Porque era un Nuevo Testamento que me habían robado cuando la iglesia por allá se entraba uno, allá era el templo. Y dijo el pastor en esa ocasión, pasen a orar. Y yo pasé a orar y dejé el Nuevo Testamento en la silla. Cuando regresé, yo tenía como unos 10, 11 años, hermano. Cuando regresé a la silla, dije yo, estos hermanos son peligrosos aquí en esta iglesia. No volví a venir. Y la ancianita me decía, vuelva, yo le voy a regalar una Biblia. Es que no era ni mía, me regañaron. Ojo. Entonces, a mí me encaminaban por ahí, hermano. Y yo ese 1, 2 y 3 de febrero, yo me arrodillaba en la cama. Mi mamá me había traído de Esquipula o de Casailica un crucifijo, lo tenía en la pared. Mire, mi cuarto ya parecía la catedral de San Pedro, hermano, aquel montón de cuadros. Y yo me arrodillaba, le decía, Señor, pon a alguien en mi camino que me invite a la iglesia, yo quiero ir, y me persinaba. Amén. Y el sábado nos encontró Keila, la chaparra. Ella nos invitó a venir a la iglesia, a un grupo de crecimiento y después a la iglesia. Y de ahí para acá aquí estamos, quebrando sillas, dijo alguien por ahí. Entonces, pero dice la Biblia, el contexto es que los que adoran imágenes, se inclinan a ellas, aborrecen a Dios, y como consecuencia de eso, Dios visita la maldad de la tercera y cuarta generación. Ojo, eso era cuando no conocíamos a Cristo. Pero si ya venimos al evangelio, ya lo vamos a ver, por eso quiero hablar sobre la justificación en Cristo. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta creer que somos justos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vámonos al libro de Jeremías. Mire que Dios, Jeremías 31, y si usted lee versículos creo que 25, 26, ahí hay en la Biblia aparece un nuevo pacto, algo así. Porque está hablando del tiempo venidero sobre Israel, hablando sobre el Mesías y muchas cosas. Pero en el versículo 29, porque Israel tenía ese concepto sobre las maldiciones, y parece que la iglesia también viene arrastrando eso. Miren lo que dice Jeremías 31, 29.
En aquellos días, ¿en cuáles? En el tiempo del nuevo pacto, porque se viene hablando el contexto. No dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Verso 30. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comía las uvas agrias tendrá. Que Dios les está hablando por medio del profeta Jeremías. Él dice, miren, ustedes piensan que la maldición de sus padres les cae a ustedes, pero de aquí en adelante en este nuevo pacto es que si los padres se comen, ¿sabe? En pocas palabras, si el papá se come los chicles, los dulces, al hijo no le va a salir, se le van a picar las muelas. Eso es lo que quiere decir aquel texto. Sino que dice, el que se coma el dulce, a ese se le van a podrir los dientes. ¿Qué quiere decir esto? El que comete el pecado, él va a tener que pagar por su maldad. Pero nosotros nos hemos quedado con la enseñanza y ahí andamos buscando, hermano, y ¿por qué será que y esto y lo otro? Y se nos olvida la obra de Jesús. Porque si no, imagínense qué chiste tendría que Jesús todo lo que hizo en la cruz y lo que mi papá hizo me esté afectando hoy a mí. Entonces, tiene más poder la maldición de mi viejo, de mi papá, que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo sé que aquí no hay muchos amenes. ¿Por qué? Porque nos han enseñado eso. Y hemos enseñado eso. ¿Se ha fijado usted? Y aquí hay un caso en la iglesia. Y lo voy a poner porque ese es público, no está hoy, pero el anciano Alexis. Le voy a poner el ejemplo de él, porque yo sé que algunos lo conocemos desde hace años. Él era alguien, hermano, alcohólico, pero alcohólico. Yo no sé si usted lo conoció en ese tiempo, yo lo conocí. Y yo lo conocí hasta cuando lo iban a matar y le pusieron la pistola en la cabeza, le pegaron un tiro, le pusieron los dos pies y cuando le pusieron la pistola en la cabeza para matarlo, no disparó el arma. Yo estaba ahí. Yo ahí estaba, porque quien hizo eso fue un primo mío. Y el hombre y esa vez andaba borrachísimo, hermano, borrachísimo. Que si de ahí se hubiera muerto, se iba para el infierno. Y ese hombre, hermano, dormía así, era tremendo. Vino a Cristo y usted no mira a sus hijos. Él vino a Cristo y usted no mira a sus hijos en eso. ¿Por qué? Porque eso es, pero cuando él viene a Cristo, Cristo rompe esa maldición y entra en la justificación de la obra de la cruz. Entonces, pero vámonos a donde estábamos en Éxodo, porque creo que me salté ese texto. Éxodo, donde estábamos en Éxodo. Éxodo, los quedamos en el versículo 5, ¿verdad? Pero mire el verso 6, Éxodo 20. ¿Lo tiene? Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis. Ahí entramos nosotros. No se la creyó. Ahí entramos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le amamos a Él y guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles? Jesús dijo que eran 2, se resumía toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley y los mandamientos. Entonces, si nosotros le amamos a Él y guardamos esos mandamientos, sobre nosotros y nuestras generaciones no hay maldiciones. Es la bendición de Dios. Escúchame, no hasta la tercera y cuarta generación. ¿Hasta cuánto dice? Millares. Hermano, si Cristo no ha venido, los hijos de sus hijos, de los hijos, de los suyos, de los suyos, de los suyos, de los llámele como le llama, van a estar benditos. Y aunque ellos se quieran apartar, no se apartarán. Porque mientras usted estuvo con vida, estuvo papá y mamá que a pesar de sus errores mantuvieron su fe en Cristo. Y esto hizo que sus generaciones por millares fueran benditas en Cristo Jesús. Yo no, porque mire, somos buenos para andar buscando lo malo, ¿no? Hasta con lupa lo andamos buscando. ¿Sabe qué me dijo un hermano de carne mío, hermano de parte de mi papá nada más? Él se congrega y es líder de jóvenes en una iglesia de San Pedro. Me dice, y vos me dice, y yo nunca lo había visto así, porque hermano, uno siempre anda buscando lo malo en la familia. Me dice, en nuestra familia, me dice, alguien tuvo que haber habido
que sirvió a Dios y sembró económicamente para que a nosotros nos fuera bien. Le dije yo, fíjate que nunca había pensado eso, porque uno siempre anda buscando lo, yo no sé a usted, pero ustedes los míos que siempre andamos buscando lo malo y siempre nos cuesta, porque hermano, qué tal que su abuelo o su tatarabuelo o su bisabuelo o algún familiar de su abuelo que usted ni lo conoció, ni sabe que existió, servía a Dios. Y hay una bendición reservada de parte de Dios porque hubo alguien en su familia que se mantuvo en integridad para el Señor. Y a causa de eso usted hoy también sirve a Dios. Entonces nos damos cuenta, escúcheme, la maldad Dios la visita hasta la tercera y cuarta generación. Pero aquel que ama a Dios y guarda, y ahí estamos, y ahí está la iglesia, hasta 1000 generaciones son benditas en Cristo. Pero a veces somos hermanos nosotros, no, es que yo creo que algo pasó. Y a veces, hermano, yo no sé usted, pero yo sí en otro tiempo lo hice. Que, hermano, ¿y usted por qué está pasando esto? Cuando alguien andaba algún problema ahí. Pero ¿no será que su papá, parecemos médicos forenses, destapando muertos, a ver qué le encontramos, de qué murió? Pero la obra de Cristo nos ha justificado a nosotros. Yo sé que, bueno, vámonos a la Biblia. Vámonos a otro texto para ponerle otro fundamento a esto. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Ezequiel 18, 4. Y de ahí nos vamos a saltar al verso 20. Ezequiel 18, 4, ¿lo tiene? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice? Y todos sabemos que muerte es separación de Cristo, ¿verdad? Separación de Dios con el ser humano. Ahora el versículo 20, ahí mismo en Ezequiel 18. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre sus hijos. ¿Cómo dice ahí? ¿Sobre quién va a ser la impiedad? Sobre el impío, sobre la persona que peca. ¿Se da cuenta? Escúcheme, ya deje de andarse buscando pecados generacionales. Lo que usted tiene es la justificación de Cristo por la obra redentora de Jesús en la cruz. Porque nos cuesta creer que somos justos. Escúcheme, y mire, y el apóstol Pablo sabe cómo le escribe a la iglesia de Corintios. Creo que es 2 Corintios 5:1 dice, a los santos. Pero esos mismos tenían en la iglesia a un muchacho que vivía en adulterio con la madrastra. Pero Pablo les llama santos. Creo que 5:1, 2 Corintios 5:1, 1 Corintios 5:1. Busquemos lo mejor, vámonos a la Biblia. Vámonos al capítulo 1 de 1 Corintios 1. De 1 Corintios. ¿Lo tiene? Luego pasamos al capítulo 5:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que dice, santificados. ¿Cómo lo llamaba Pablo? Santificados. Llamados a ser santos en todo lugar, a los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora pasa el capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿entre quiénes? Entre la gente que estaba en la iglesia. Pero 4 capítulos atrás los llama santos. Pero aquí le está diciendo que tienen pecado. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de santidad. La santidad posicional y la santidad progresiva. Texto bíblico para eso. Dice la Biblia que Él nos arrancó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz. Entonces nos quitó del pecado a su luz. La luz es santidad, ¿sí o no? Entonces nos arrancó del pecado y nos posicionó ahí. Y ahí en adelante son otros 100 pesos nuestros. Por eso Pablo en el capítulo 1 los llama santos. Pero cuando les inspecciona la santidad progresiva dice, se quedaron ahí botados.
Pero en el capítulo 1 lo llama santos. Dígale a su hermano, santo Dios, santa. Ah, mire que le cuesta. Ah, pero si le dijera pecador, pecadora, ya pareció a Santiago Zúñiga, ya le saca ahí algo, saca el cuerno a sonarlo. ¿Por qué? Porque nos cuesta muchas veces entender la justificación. Hermano, ¿qué es ser justo? ¿Qué es ser justo? Le voy a contar algo. Eso solo mi esposa lo sabe. Por mi negocio, por mi trabajo, creo que hace como un año o 2 años de eso, me llama un agente de la policía, me dice, usted tiene que presentarse a tal lugar. Y dije yo, ¿y ahora qué hice? Si aquí está toda la documentación. Pues una noche antes de presentarme a ese lugar con las otras personas que iban a ir, le hablé a alguien que sirve a Dios y es abogada, trabaja aquí, es una jueza aquí en los juzgados. Le dije, mire hermana, pasa esto. Y me dice, tranquilo, despreocúpese, usted no tiene nada que ver ahí, todo está legal, tiene toda documentación. Fuimos. Pero hermano, como uno no está acostumbrado a esas situaciones, yo iba con unos nervios. Dije yo, aquí ahora me dejan preso aquí. Y la persona que iba, que era el dueño, él andaba tan tranquilo, pero porque él es abogado, él está acostumbrado a eso. Le digo, ¿y usted está? Le digo, ¿no tiene ningún documento? No, me dice, es que a mí me avala la legalidad que tengo. Tranquilo, no se preocupe, que aquí nos vamos a ir. Le digo, ¿usted está acostumbrado? Yo no. ¿Y sabe qué? Hace poco vimos la noticia que la persona que nos quiso hacer daño, él era el estafador, ahí salió por las redes sociales que lo andan buscando todavía. ¿Por qué? Porque está te van a declarar culpable. Pero la justificación es que había un delito contra nosotros. Eso es lo que dice Gálatas Colosenses 2:14, perdón. Que el acta de los decretos que nos era contraria, ¿dónde la pusieron? La clavaron en la cruz. Entonces, ¿teníamos una culpabilidad? Por supuesto que sí. Pero que al venir a Cristo nos declararon justos. Me decía mi niño ahorita que estábamos cenando. Me dice, papá, ¿verdad que tenemos que nacer de nuevo? Sí, le digo. Y anoche, hermano, estoy en el cuarto yo, con la tablet, repasando algunas cosas. Y prendo el televisor y hay un partido de fútbol. Y entra mi niño, mi papá, ¿qué estás haciendo? Ah, estudiando la Biblia. Eso no es Biblia, eso es fútbol, me dice. Escucha, ¿sabe? Hoy le voy a hablar un poquito de mí, que el Señor reprenda al diablo toda la gloria. La primera vez que yo me descarrié de aquí en la iglesia, ¿sabe por qué me descarrié? Yo voy a abrir mi corazón. Digo la primera porque me descarrié un montón. Porque en el Salmo dice, bienaventurado el hombre, ¿qué dice? Que no, ni en qué, ni en silla. ¿Y sabe qué me habían enseñado a mí? Que si yo iba al cine, yo me sentaba en una silla donde se sentó un mundano, el escarnecedor que había quedado ahí, se me pasaba a mí. Y aquí le pusieron disciplina a varios hermanos una vez que fueron al cine. Allá atrás había unas sillas de colores, allá estaban sentados los hermanos, ya sabían que los que estaban en sillas de colores estaban en disciplina. Escúchame, vino mi mamá, a quien yo no conocía. Mi madre biológica vino de paseo en esa vez en el 2005 aquí a Honduras. Yo no la conocía, era la primera vez que la miraba. La primera vez que conocí a mi hermana que también tenía ahí y no la conocía. Ella vino un viernes, un jueves por ahí, algo así. Y ese fin de semana había un encuentro en Jutosa. Oiga bien los años que le estoy hablando. Y el sábado había un partido de fútbol, España Maratón en el estadio Morazán. Y mi mamá, como había venido con otros familiares, dijo, vamos a ir al estadio. Y yo no fui al retiro, hermano. Me fui para el estadio. Y yo me sentí, yo no disfruté ese partido, hermano. Créanme. No disfruté ese partido para nada, porque yo sabía que estaba sentado, no me quería ni sentar, yo volteaba a ver así la banca,
porque sabía que estaba sentado en una silla de escarnecedor. Yo decía, si Dios viene aquí, me voy al infierno hoy. Y después los hermanos, cuando vinieron del encuentro, venían llenos no de la gloria, empezaron a acusarme porque yo no había ido al encuentro y desde ahí en adelante yo no me volví a congregar en la iglesia. Porque me habían enseñado eso. Ay, hermano, entonces vamos para el estadio. No deje a Dios por el mundo. Tranquilo. Por la conciencia de pecado que nos han enseñado. Imagínese la silla escarnecedor y usted va en el rapidito. Y el que iba en el rapidito se echó un puro de marihuana y le dejó el olor a marihuana. ¿Y usted entonces? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados al tiempo de la ley, que en el tiempo de la ley, si alguien tocaba un cuerpo muerto, el que lo tocó quedaba inmundo. Por eso cuando la mujer del flujo de sangre toca a Jesús, Jesús se detiene. ¿Por qué? Porque la ley decía en Levítico que si la mujer con el flujo de sangre, cualquier cosa que tocara, también esa cosa quedaba inmunda. Y la mujer tocó el manto de Jesús. La ley decía que el manto y Jesús estaban inmundos. Y tenían que esperar, lavar la ropa y esperar hasta el siguiente día. Y usted nos vemos ahí. Jesús no se preocupa por eso. Jesús más bien la exhibe para dar la gloria a Dios de lo que había pasado con esa mujer. La justificó. Le pongo otro ejemplo más cardíaco. La mujer encontrada en el acto del adulterio. Y ahí no estaba el tiempo de la gracia. Estaba el tiempo de la ley. Y qué maravilloso es Jesús, hermano. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Yo siempre digo porque empezó a escribir en tierra, hermano. Si usted se puede escribir, algún sonido va a hacer. Y el sonido de que estaba haciendo Jesús con su dedo en la tierra, descubrió el pecado del corazón de los que tenían las piedras. Y si lee bien, la Biblia no dice el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. No dice la primera piedra. El que esté libre de pecado arroje la piedra. ¿Por qué? Porque en la piedra les había dado Dios a Moisés la ley. Lo que Jesús les dice, si ustedes se sienten libres de la condenación de la ley, arrojen la ley. Por eso ellos, al verse expuestos por la ley, cada quien, y Jesús justificó, pero también le dio una orden a la mujer: vete y vámonos ahora, por favor, al libro de Romanos capítulo 5. Vamos ya a entrar en materia. Hermanos, somos justificados. Romanos 5:1. Romanos 5:1. ¿Lo tiene? Justificados pues, ¿qué dice? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otras versiones dicen restablecidos en la amistad divina. Otra versión dice, la Código Real, habiendo sido declarados justos por medio de la fe obediente. Vámonos al versículo 8. Siempre Romanos 5. ¿Lo tiene? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Mírenme acá. Si siendo enemigos de él, de Dios, nos reconcilió por Cristo, si siendo enemigos de Dios le caímos bien a Dios por medio de Cristo, ¿cuánto más ahora que hemos sido lavados con la sangre de Cristo? ¿Se da cuenta? Que hemos sido justificados. Diga conmigo, yo soy justo. Bueno, dígalo, pero créalo, yo soy justo. No por mis obras, sino por Cristo. Entonces, usted
Hermano, ¿acaso no dice la Biblia en Hebreos que sin fe, Hebreos 11, que sin fe es imposible? Hermano, si usted antes lo que hacía era criticar a los pastores, hacía hasta chiste. Yo no sé si alguna vez usted antes de venir a Cristo, usted criticó a esta iglesia, o los que están allá a través de la televisión y hoy están en una iglesia. Yo recuerdo que cuando la iglesia quedaba, las ventanas, había unas ventanas de madera, que eran de celosía, pero eran de madera, y la ventana que es otra grandotas rojas que habían ahí, que se habían. Yo pasaba por allá y decía, porque había como 4 pelones ahí, decía yo, ¿y esa iglesia por qué no la cierran? Si nadie viene. Pasan la escuela porque en la prisa no hay escuela. ¿Por qué no hacen ahí? Y miren dónde estamos hoy. ¿Por qué? Porque si cuando éramos enemigos de Dios nos reconciliaron, nos metieron en amistad, en alianza, no por lo que usted es, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todo lo que tenemos es por la gracia y la obra redentora de Jesús. Ahora, hermano, pero yo no sé usted hoy, pero ¿verdad que usted antes que se diera cuenta que chambrear era malo, usted, hermano, pasaba toda la tarde chambreando y le sentía aquel sabor que hasta se le escurría la saliva, hermano? Pero ahora que ya conoce a Cristo y quiere soltar algo por ahí, o quiere escuchar algo por ahí, adentro está alguien que se llama Espíritu Santo y le dice, ¿por qué? Porque si cuando éramos enemigos nos reconcilió, ahora que estamos reconciliados por Cristo, Él nos salvará de la ira venidera. Vámonos a Hechos capítulo 13, por favor. Hechos 13:36. Luego vamos a volver a Romanos. Hechos 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Jesús es justificado todo aquel que dice que hace obras, que dice que cree. Míreme acá, dice la Biblia, en Moisés, en las obras de Moisés, nadie pudo ser justificado. Cristo no vino a quebrar la ley, vino a cumplir la ley. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Casi usted mira muchas cosas en el Evangelio hablando de Jesús sobre esa situación. ¿Por qué? Porque Cristo, humanamente nadie los podía cumplir, pero en Cristo, por eso nosotros no vivimos de acuerdo al primer Adán, vivimos de acuerdo al postrer Adán. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, y por medio de la justificación, por haber creído en él. ¿Por qué somos salvos nosotros? Por la fe. Y esto es donde Dios dice la Biblia. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no voy a hacer nada. No. Escúcheme. La salvación es por medio de Cristo. Pero los galardones, que esa es otra enseñanza, es por lo que hace. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ni aun un vaso con agua se quedará sin, no habla de salvación, recompensa. Una vez fui a visitar a un pastor yo, que tenía que traerlo para acá, y me dice, yo había comido ya, hermano, y me dice, profeta, ¿quiere? No, le digo, hermano, yo estoy bien. No, como 3, 4 veces. Y me dice, y ya de último me sacó un vaso con agua, con hielo. Me dice, así me lo dijo él, aunque no quiera, te va a tener que tomar este vaso con agua. Le dije, ¿por qué? Porque la Biblia dice que ni un vaso con agua se quedará sin recompensa. Yo quiero mi recompensa aquí. Entonces, son cosas diferentes, pero la salvación, la justificación, no es por lo que yo haga en obra, es por obedecer, por creer en Jesús.
Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano. Bueno, el mayor ejemplo lo tenemos en la cruz del Calvario, el ladrón a la par de Jesús. Yo no sé si usted y yo hubiéramos estado ahí. Ese ladrón no era un robagallinas cualquiera, porque para que lo hayan crucificado era porque el tipo tenía un rosario de delitos habido y por haber. Se imagina que hubiera dicho, qué bueno, se me metió a robar, por fin lo agarraron. Por fin lo agarraron, qué bueno que lo atraparon. Imagínese que se metió a su casa. Una vez nosotros salimos con mi esposa a un lugar a estar un fin de semana en otro lado. Y cuando llegamos a la casa, hace varios años, iba a lavar la ropa, yo iba a meter la ropa y le digo a mi esposa, ¿y dónde está el bote de ace? Si estaba nuevo, no está, qué raro. Dije. Como a los 2 días miramos que hacía falta la nevera. Allá después empezamos a ver que hacía falta, nos habían metido a robar y nos llevaron las cosas. Y a la hermana Glenda no le pudieron llevar ¿cómo se llama? Una hamaca porque quedó trabada en el muro. Ese día, ese ladrón con 3, 4 casas de la cuadra se metió ahí. Ahora imagínense usted, el ladrón de la cruz se le metió a su casa. Lo atrapan y dice, por fin le cayó la justicia a este desgraciado. Está bueno que lo hayan atrapado. Mira que no lo van a condenar a la cárcel, lo van a matar. Está bueno, se acaba el problema. Gloria a Dios. Dios escuchó mi oración, mis enemigos serán destruidos. Y está ahí, y en medio hay uno que se dice el Cordero de Dios. Pero usted llegó a ver al que le había robado, que lo están matando. Y antes de morir ese ladrón, le dice al de en medio, acordate de mí. Y usted, ¿cómo? Y que le diga a Jesús, hoy estarás conmigo. ¿Cómo? Ladrón desgraciado para el paraíso. Si me robó Jesús, por eso está ahí, no lo perdoné. Pero como no era usted ni yo. Mire, hermano, si yo hubiera muerto en la cruz por usted, usted no fuera salvo. Y si usted hubiera muerto en la cruz por mí, yo estaría frito. Pero como fue Jesús, todos somos salvos. ¿Se da cuenta? Hermano, yo no sé si usted ha visto gente así, hermano, que ya, yo me he tocado ver gente, hermano, que ya se está muriendo, que uno sabe. Dios mío, una vez fui a un lugar, a una iglesia, y pusieron la Santa Cena ahí, hermano, y ahí no es como aquí, que aquí le sirven un pedacito de galleta, ahí le ponen el pedazo de pan hacia uno, y una gran copa. Y habían como 15 servidores para servir todo. Y uno de los hermanos que andaba con la bandeja, yo lo conozco. Y dije yo, yo lo conozco. Y miren dónde está. Mírenlo dónde está. Yo viendo los pies de barro a él y los míos chorreando por todos lados. Y de repente el hermano, ¿a quién cree que le fue a servir? A mí. Y Dios me dijo, cállate, yo lo tengo ahí, no vos. ¿Por qué? Porque pensamos que la justificación es por lo que la gente hace. Eso son obras, son recompensas. La justificación es porque la gente creyó, no en usted ni en mí, creyó en Jesús. Y Él es el que otorga la justificación. Pero muchas veces le andamos buscando pecado a la gente. Mire, hermano, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante del Señor por lo que hayamos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Por las cosas buenas y las cosas malas, dice la Biblia. Galardones. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si alguien cae, delante de su Señor cae. Y si se mantiene en pie, delante de su Señor está en pie. Pero nosotros tenemos una conciencia de pecado, que cualquier cosa que nos sucede andamos viendo qué fue lo que hicieron mis abuelos y se me olvida revisarme qué es lo que yo estoy haciendo. Porque hay cosas, hermano, que no son pecado, hay cosas que son consecuencias de malas acciones. Porque imagínense, aquí hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, iban a alguna reunión o algún retiro y se arruinaba el bus. Uy, el diablo se nos metió en el camino.
Señor, reprenda al diablo, se nos arruinó el bus. No, no es el diablo, es que el encargado del bus no fue un buen administrador con ese bus y no lo revisó, no le dio mantenimiento. No le eche la culpa al diablo. Uy, me dormí, Señor, reprenda al diablo. No, se durmió muy tarde anoche, se levantó tarde, le llevó todas las carreras para el trabajo. Pero ¿qué? Hay cosas que son negligencia nuestra y van a haber consecuencias. Se punchó la llanta. Señor, reprenda al diablo. ¿Cuál reprenda al diablo? Le dijo el pastor. Buscate el espíritu del gato y levantá y cambiá la llanta. Le. Sí, porque todo, hermano, aquí había un hermano que todavía está en la iglesia, nuevo en la iglesia, nuevecito, estábamos en Jutosa. Y van, y estaba, es un retiro de hombres, creo que era. Y estaba en un cuarto, todos los que nos habíamos quedado ahí. Y escucho que uno de los servidores, porque el hermano, él es nuevo, hermano, viene del mundo de la droga, del alcohol, y es nuevo en la iglesia. Tenía como unos 2, 3 meses. Y le dice, fíjese, como él vendía, andaba ahí por su trabajo en las calles, le decía, mire, que yo a veces me he encontrado con un gato negro. Y le dice el hermano, líder, usted tiene que reprender el espíritu de gato negro. Porque eso, le dice, son malas señales. Hermano, todo lo que digamos o nos digan, pongámoslo a la luz de la palabra. Porque nosotros, yo no puedo hacer una doctrina de una experiencia propia. La doctrina ya está establecida en la Biblia. Y después el hermano, cuando miraba un gato negro, hermano, ya andaba buscando aceite para ungirlo. Después unos hermanos trabajaban en un lugar aquí. ¿Se acuerdan? ¿De acordar? Unos hermanos trabajaban en un lugar que se llamaba Dinter, distribuidora internacional. Y una de las cosas que distribuían ahí era unas baterías que se llamaban Everready. Y el logotipo, la mascota, qué sé yo cómo se le llama, de esa marca de batería, era un gato negro. Una pantera era. Y los hermanos, como les daban el busito para que se lo trajeran, y los hermanos venían felices a la iglesia, hermanos, venían a adorar a Dios. Y de repente salieron algunas personas por ahí y vieron la pantera dibujada y decían que el carro estaba endemoniado y empezaron, oiga bien. Porque siempre andamos buscando pecado donde Cristo ya dio justificación. Ahora, diferente fuera, hermano, que dijera usted, miren, hermano David, con un arito y fumándose un cigarro y va a predicar. A esos son otros 100 pesos. Tampoco vamos a entrar al desorden, pero hay cosas, hermano, que es la justificación de Cristo. No es por lo que mis padres hicieron. Hicieron bien o hicieron mal, pero ya vengo a Cristo. Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Váyase a Romanos 3 ahora, por favor. Mire, como es culto de enseñanza, hermano, así que tranquilo. Y este fin de semana también vamos a estar recibiendo palabras, así que gloria a Dios. Vuélvase a Romanos 3:19. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Por qué dice la ley y los profetas? Cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración, ¿quiénes se apareció ahí? Moisés y Elías a testificarle el ministerio. El verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, como dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que la justicia, y que Él justifica, al que es de la fe de Jesús.
¿Cómo nos justificaron? Yéndonos de rodillas del bulevar hasta la iglesia. ¿Cómo nos justificaron? Gratuitamente. La salvación es tan cara, pero tan cara que de la única forma que la podemos recibir es gratis. ¿Por qué? Porque es tanto el precio de la salvación que de la única forma. Por eso hay gente, hermano, que le cuesta creer sobre la salvación. Porque pensamos que para ser salvo necesito ayunar. Estos son otros 100 lempiras. El ayuno, la oración, el estudio, el vivir en santidad, consagración para Dios. Esos son otros 100 lempiras. Eso es otro tema. Pero la salvación es por creer en Jesús. Le pregunto, si el día que usted aceptó a Jesús, el día por primera vez que usted aceptó a Jesús, hizo la oración de fe o alguien lo ilustró a hacer la oración de fe, yo no sé cómo usted aceptó a Jesús. Si ese día usted terminando de orar, si hubiera muerto o Cristo hubiera venido, ¿dónde estuviera usted hoy? Usted nunca había venido a una iglesia, nunca había orado, nunca había ayunado, nunca había hablado en lengua, nunca había estado en un culto, pero ahí aceptó a Cristo. ¿Y si se hubiera muerto? Galardones, quién sabe. Pero la salvación, el que cree en su corazón y confiesa con sus labios, ya pareciera culto evangelístico esta noche, ¿no?, que Jesucristo es el Señor, ese será. Eso es la justificación. Mire, hermano, yo soy de los que creo que mucha gente va a ser salvada. Y cuando lleguemos al cielo, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Uy, usted está aquí, hermano. Hermana, y usted vino también. ¿Sabe qué dijo Jesús? Esto me encanta. Dijo Jesús: vayan e invítenlos porque el papá hizo unas bodas. Y fue. Señor, no quisieron venir. Bueno, váyanse a las esquinas, a las calles, tráiganse a los mancos, a los cojos, a los desventurados, a los endeudados, a los de la brisa, a los de cofradía, y fuércenlos. ¿Quiénes van a estar ahí? Los cojos, los mancos, usted y yo. ¿Por qué? Porque otros lo rechazaron. Uy, hermano, en la boda del Cordero, usted que, pues aquí estoy, mire. Porque para eso nos preparamos, hermano. Por eso estamos todavía creyendo en Cristo. Y mire, hermano, y antes de terminar, cuando vamos a orar por Venezuela también, hermano. Tenemos gente que conocemos que vive en ese lugar ahí y la está pasando muy mal. Cuando uno mira, hermano, muchas situaciones que están pasando hoy en día, dice uno: Dios mío, Cristo está a las puertas. Y nosotros muchas veces con conciencia de pecado de nuestra alma. Ay, Dios mío. Vámonos a Gálatas 2:16. Luego vamos a volver a Romanos. Porque mire, el libro de los Romanos habla mucha justificación en Cristo. Gálatas 2:16. 2:16 de Gálatas: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, hermano, por lo que Moisés, Dios le dio en el monte Sinaí, por la ley y por las demás cosas que se inventaron la gente, los 613 preceptos, por medio de eso, ninguno de nosotros, ni usted ni yo, ni aunque ayune 40 días y 40 noches, ni aunque se venga a meter a ese sótano, ni aunque le regale todos sus bienes a los pobres, ni aunque vaya todos los días al hospital a orar, ninguna de estas cosas lo hace justo. ¿Qué lo hace justo? La fe en Jesús.
Ay, hermano, entonces no tengo que hacer. No, por supuesto que hay que amar al prójimo, porque la mayor riqueza que tenemos es amar al prójimo. Pero la Biblia nos enseña, Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, dice, no es por las obras de la ley, es por la obra de Jesús. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 6. Hay muchos textos que tenemos que leer por aquí. Romanos 6. 6:1. Ah, bueno, como ya soy justo, entonces voy a hacer lo que se me dé la gana. No, no ha nacido de nuevo entonces. Gálatas 6:1 lo tiene. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también hemos sido bautizados en su muerte? El 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero el apóstol Pablo en el versículo 1 dice, bueno, como estamos justificados, vamos a pecar para que abunde. No. Eso es, hermano, eso es libertinaje. Y a eso tampoco nos ha llamado el Señor. Yo sé que usted solo mira Canal 63. Solo Filadelfia Visión mira, usted no tiene redes sociales. Quizás usted no ha visto esa noticia. Pero hace poco salió uno que dice llamarse pastor, que se casó con otro hombre de aquí de Honduras. ¿Ah? Yo sé que no, yo sé que usted toma por sorpresa porque usted solo mira Canal 63, Filadelfia Visión, la imagen de la unción. Y en el Facebook solo la página de la iglesia. Mira, tiene página la iglesia. Iglesia Evangélica Filadelfia, ahí lo va a encontrar. Y están pastoreando. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Eso no es tanto. Lo peor del caso es que tienen miembros. No sé quién estará más loco, si ellos o quienes necesitan escucharlo. Ciegos guiando, y los dos caerán en el mismo. Que el Señor reprenda al diablo y guarde la integridad y la doctrina de esta casa. Uy, no, hermano, no hay que ser homofóbico, no hay que... No, Biblia. Puso feo el mensaje, ¿va? Vámonos a Corintios. ¿Qué nos aconseja Corintios sobre esto? 1 Corintios 6:9. No, si nosotros no juzgamos a nadie, hermano. Me dijo alguien ahorita hace poquito en la barbería, míreme que en Venezuela hay gente de Dios, hermano. Yo conozco gente de allá de Venezuela que son gente de Dios, profetas de Dios, pastores de Dios, que son gente íntegra. Pero me estaban hablando ahorita en la barbería y me decían, mire, pero es que había un video que tiembla, tierra y tiembla, y eso fue casualidad. Eso no es casualidad, si estaban hablándole al diablo. No espere que si alguien invoque demonios no pase nada. Nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, pero nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Pero la gente que anda invocando brujería, la gente que anda invocando demonios, resultados va a tener. Así como nosotros tenemos resultados porque adoramos en el mundo de Cristo, adoramos en el mundo de la luz, tenemos resultados de la luz. Pero la gente que adora el mundo de las tinieblas tendrá resultados de parte de las tinieblas. Créanmelo. Y hay tantas experiencias en la Biblia registradas. Coredo, Datán y Abirán, cuando se rebelaron en contra de Moisés, ¿qué pasó ahí? La tierra se abrió y se los tragó vivos. A ellos, sus mujeres y sus hijos, sus tiendas se los tragaron vivos.
Recuerda que en una ocasión, en el libro de los Hechos, había un hombre que empezó a hablar y a llevarse la gloria y empezó a decirle al pueblo: queremos escuchar voz de Dios y no voz de hombre. Y la Biblia dice que un ángel tocó al hombre y cayó muerto, lleno de gusanos en el momento. En el libro de los Hechos, en el tiempo de la gracia. Entonces, hay gente que tiene resultados en el momento de estar adorando tinieblas. Hermano, mire, bendito sea Dios que Cristo murió por nosotros en este tiempo. Y que Dios guarde nuestra ciudad de San Pedro Sula. Ahorita en este tiempo de feria. Uy, hermano, y yo que iba a encaramarme a la rueda de Chicago. A mí ni aunque me pague me subo una cosa de esa. Ahorita que fuimos a Tegucigalpa con mi esposa. Como mi esposa se hizo cargo donde nos íbamos a quedar durmiendo. Y le digo yo, y llegamos y miró una torre, un edificio. Y le digo a mi esposa, ¿dónde vamos a dormir? En el piso 22. Ay, hermano. Me puse, vive Dios, me puse mal. Hermano, habían ventanas por todos lados y yo, cualquier cosa uno miraba allá abajo. Y digo, ¿a qué horas tiembla? ¿A qué horas pasa algo aquí? Hermano, me puse mal, pero mal, me puse mal, me tuve que acostar. Ay, hermano. Y yo que iba a ir a la feria porque a los carritos chocones. ¿Por qué cree que ando esta cicatriz yo aquí, mire? Esta se quedando en la frente. Ahí me la hice, yo estaba niño. No, hermano, como digo, es que ahí se ponen baratos los jugos de naranja ahí en el Haga. Están en oferta, como dijo el pastor Saúl, 2 lempiras menos y lo que hubiera a gastar en bus. Ay, hermano, y hasta con botas se ve el hermano. Y no tiene ni gallinas en el patio de la casa. Pero ahí anda con su camisa cuadriculada y su sombrero, que a ver de dónde lo sacó. Mi suegro cuenta una experiencia que no sé si fue en Expocentro o en el Haga, que salieron sin ni un peso, los timaron ahí, los estafaron, jugando no sé qué cosa, una ruleta ahí. ¿Sabe por qué me gustaba a mí ir antes ahí? Por las manzanitas rojas, que cuando uno se las come le queda pegado. Usted de los míos, va. No, hermano, si es una feria, ¿a quién le están celebrando ahorita ahí? ¿A quién? San Pedro. San Pedro. Un otro día vamos a hablar sobre la cartografía espiritual que se maneja en el tema de la brujería. Todas. Daniel lo explica. El ángel cuando va a visitarlo, Daniel, desde que oraste en el primer día, hubo una respuesta, pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días, porque hay ciudades, hay países que están siendo gobernados por espíritus de las tinieblas. ¿No se ha fijado usted que hay regiones de nuestro país que ahí gobierna el lesbianismo, que en otros lugares la droga, que en otros lugares las pandillas? ¿Por qué? Porque son espíritus que están gobernando ahí. Y ahorita están celebrando a un santo, tranquilo. Y los hermanitos de la iglesia. Y hasta la foto, aquí andamos. Mire, si usted quiere ir, vaya. ¿Es pecado? Pregúntele al Espíritu Santo. Fin del comunicado. Uy, es que si no suba foto, porque si no me ponen en disciplina en la iglesia. Herly me llega a ver, ay, me mira Gaby, me pone en disciplina. Olvídese. Tranquilo. Pregúntele al Espíritu Santo. Aquí nadie lo va a obligar a hacer algo o dejar de hacer algo. Él cuando nos exponemos a comunión con Él. Espíritu Santo, ¿te agrada esto? Uy, hermano, y si usted me mira ahí, no, pues no lo voy a ver porque yo no voy. Hermano, pero ¿me va a juzgar? No, tranquilo, usted es justo en Cristo. Pero aquel que nació de nuevo camina en vida nueva. Lo dice la Biblia. Aquí hacen la feria en marzo, ¿eh? Ya es como 3 años. Íbamos para abajo con mi esposa y miro en la esquina allá las manzanitas rojas, hermano. Dije yo, diablo, tentando. Y hasta me bajé del carro de mi esposa, ya vengo, ¿a dónde vas? A comprar la manzana. Y cuando iba a comprarla, hermano, mejor me regreso. Eso es a mí, yo no sé a usted. No, hermano, yo me compro la caja de manzana así, Dios me la mira.
Porque el apóstol Pablo dijo, a causa de esto pecaremos deliberadamente para que abunde la gracia. Somos justificados, pero eso no me va a llevar a mí a hacer las cosas que por conciencia, los débiles, no las hago. Vámonos a Romanos. Estábamos en, vámonos a Corintios 6:9 le dije. Dios mío. Voy cerrando ya con este Corintios. Todavía 3, 4 textos más, pero aquí me voy a quedar en Corintios. Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire el versículo 11. Y esto erais, dice, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro. Ahora, si usted sigue leyendo Corintios y se va a Corintios 11, Corintios 12, Corintios 13, se va a dar cuenta de los dones del Espíritu que habían en esa iglesia. ¿Y quiénes practicaban esos dones? Los que estaban en esta lista. Mire, ¿quiénes estaban ahí? Ni los borrachos. No, hermano, yo nunca me eché una cerveza. Ni los ladrones. No, hermano, nunca le robé nada a nadie. Uy, se quedaba con los vueltos de la abuela. ¿Cuántos se quedaron con los vueltos? Levántame la mano que quedó. Algún día se quedó con algún vuelto. Lo mandaron a hacer un mandado y no dio el vuelto. Los demás tienen esas uñitas limpias. Usted agarró dinero que no era suyo. Entonces, ¿qué es eso? No, es que era prestado, pues nunca lo pagó. Pero ya hemos sido lavados, ¿verdad, hermano? Justificados en Cristo Jesús. Mire la lista, escúcheme, y en esa lista de Corintios 6:9 dice borrachos, dice afeminados, ni los que se echan con los que hoy quieren usar el arco iris. Que ese no es el pacto de Dios con ellos, es el pacto de Dios con Noé, reflejado a la humanidad. Pero, eso eran algunos de vosotros. Entonces, no es que Dios se equivocó con alguien que nació así. Esa es otra enseñanza. Alguien en su niñez le hizo daño. Punto. Alguien en la niñez le tocó el diseño. Por eso tenemos que orar por nuestros hijos, para que sea guardado el diseño y el propósito de Dios en ellos. Porque en nuestra casa gobierna Cristo, pero afuera, Jesús lo dijo, quien gobierna este mundo es el diablo. Eso lo dijo Jesús. Pero debemos de cubrir a nuestros hijos. Pero eran afeminados, se echaban con varones. ¿Y a dónde estaban ahora? En la iglesia de Corintios, la iglesia que abundaba en dones. Y eso era, pero ya habían sido ¿qué? Lavados, justificados por medio de ¿quién? De Cristo. Entonces hay esperanza para personas que tienen ¿cómo lo digo para no dañar a nadie? Que tienen ese pecado en su corazón, en su vida. Sí, ¿quién es? Jesús de Nazaret. No es la iglesia, es Cristo. Porque más que seguro que en alguna congregación, incluyéndonos a nosotros, lo que puede llegar a encontrar en más de algún momento es juicio. Pero en Cristo Jesús encuentra justificación de pecado. Yo recuerdo aquí hubo un tiempo, aquí vino una gente, unos años que era cardíaca esa gente, hermano. Alguno de ellos andaba hasta para entrar a la iglesia un varón se ponía, ¿cómo se llama? Maquillaje, para que no se le viera todo lo que andaba en la cara. ¿Y sabe qué nos decía? Yo voy a ir a la iglesia, pero que las cámaras no me enfoquen porque me van a venir a matar a la iglesia. ¿Sabe qué? Vino alguien una vez, dijo, espérate, me dijo, era familia mía. Tomá, me puso 9 milímetros, tomá la otra. Guardámela, no voy a entrar a la iglesia, pero cuando salga, no salgo sin ellas, me dijo. Y la llevamos a la oficina, asustados los que están en la oficina. Las dos armas allá.
No podemos cerrarle las puertas de la iglesia a personas como las que menciona Corintios 6:9. ¿Por qué? Porque quien nos va a cambiar no va a ser usted ni voy a ser yo. Va a ser la obra redentora de Jesús de Nazaret. Hermano, ¿cómo venía usted antes de? O sea, ahora usted ya se mira bonito, ya se pinta el pelo, ya hace la hermanita. Pero ¿cómo vino a la iglesia? Mal hablado. No, hermano, todavía sigo así. Romanos 5:19, cierro aquí. 5 minutos para las 9 y cerramos. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, del postrer Adán, los muchos serán, ¿qué dice? Constituidos. ¿Cómo? ¿Y qué es constituido? Es una constitución. Se levantaron leyes de justificación para que usted y yo fuéramos declarados inocentes. Y es una constitución eterna. Hermano, la intención de la enseñanza esta noche es que nos quitemos la conciencia de pecado y que vivamos plenamente la justificación de la gracia de Cristo. ¿Sabe qué dijo el salmista David en Salmo 51 después de haber pecado? David no dijo: devuélveme mi salvación, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque no disfrutamos la vida cristiana, hermano. No la disfrutamos. Yo no sé usted, hermano, pero yo hace años atrás vivía allá donde mis papás, abajo. Una noche, hermano, yo me levanté como a la 1 de la madrugada a sentarme en una silla que había en el porche, hermano, y yo no escuchaba bulla de nada, de nada, de nada. Y dije yo: Dios mío, vino Cristo y me quedé. Sí, porque yo iba a escuchar bulla y todo el mundo estaba dormido a la 1 de la mañana. No sé si a usted le ha pasado más de alguna vez que dice: ya estamos que me quiere, no me quiere, soy salvo, no soy salvo, soy salvo, no soy salvo. La salvación es un regalo de Dios. La justificación en Cristo. Disfrutemos la salvación en Cristo. Disfrutemos la justificación. Ay, hermano, ojo, el que ya nació de nuevo, el que ya murió al pecado, no sirve al pecado. Uy, pero es que mire cómo no ha nacido de nuevo, tranquilo. No ha nacido de nuevo. Aunque pueda estar en la iglesia, pueda bautizarse, pueda hacer muchas cosas, no nació de nuevo. Aparece en la lista de Mateo 7:21. En tu nombre echamos fuera demonios. Nunca nacieron de nuevo. Practicaron dones, talentos, pero nunca nació de nuevo. Porque el que nace de nuevo se une a Cristo y un espíritu es con Cristo. Y no puede morar en una persona luz y tinieblas. No se puede. O estamos llenos de luz o la persona está llena del diablo. O somos hijos de Dios o alguien es hijo del diablo. Pero aquí nadie anda huérfano en esta tierra. Póngase sobre sus pies, por favor, un momento. Mire, tranquilito con la hora. 3 minutitos. Justificados, hermanos, por la gracia de Cristo. Hemos sido justificados. Disfrútese la salvación, hermano. Disfrútese el ser cristiano. Gócese el ser evangélico. Allá afuera nos critiquen, digan tantas cosas, pero gocémonos la salvación. Quitemos la conciencia de pecado. ¿Sabe qué dijo el apóstol Juan? Hijitos, no quiero que nadie peque, pero si alguno peca, y ahí no le está hablando al mundano, le está hablando a los hijos de Dios. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Lo que pasa es que nosotros hemos catalogado los pecados, hermanos: adulterio, fornicación, asesinato, robo. Pero ¿sabe qué dice el mismo apóstol Juan? Que si yo aborrezco a mi hermano, soy un homicida. Si lo aborrezco, si lo aborrezco. ¿Y sabe qué dice Proverbios? 6 cosas aborrece Dios y aún 7 aborrece su alma. Y una de ellas
El que habla falso testimonio en contra de su hermano. ¿Qué es pecado? Todo aquello que es contrario a la luz de Cristo. Todo. Mientras estamos en esta tierra tenemos lucha, por supuesto que sí. Qué bonito hubiera sido que el día que Cristo, aceptamos a Cristo, hubiéramos sido transformados el cuerpo, ¿verdad? Qué glorioso hubiera sido eso. Señor, te acepté, abrí los ojos, abrir y cerrar de ojos, un cuerpo glorificado, adiós al pecado. Pero ¿sabe qué? Todavía estamos aquí. Hermano, ya no quiero dejar de pecar. Señor, oramos para que el hermano se muera y se vaya. Es la única forma. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, en esta carne, hermano, nos toca dar ir a la cruz. No, si me trae otro bote con agua no termino de predicar. Hemos sido justificados por medio de la cruz de Cristo. Ya dejemos de creer tantas cosas. Ahorita que miro embarazada a la hermana Tania. Una vez fuimos al lago de Yohoa y me dicen, y íbamos con el niño nosotros. Y yo no le puse ni pulsera roja ni nada rojo. Y no iba a ser torero el niño. Escuche. Y me dice, mire que hay un muchacho que dice que es ojeado, tiene que chinear al niño porque si no se le va a morir. Voy a andar creyendo en cosas. Porque somos buenos para eso. Superstición, hermano, supersticioso. Bueno, creamos a lo que dice la Biblia. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Ninguna. ¿Quién es el que justifica? Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la justificación que nos has dado en Cristo. Gracias por la obra de Jesús en la cruz del Calvario para salvarnos de la ira venidera. Gracias, Señor, porque cuando merecíamos morir por nuestros pecados, Señor, Jesús murió por nosotros en la cruz. Gracias, Cristo, porque fuiste revelado al hombre, porque te hiciste, pasaste del verbo y te encarnaste para darnos la redención y la justificación. Gracias, porque lo que Moisés no pudo alcanzar por la ley, nosotros hemos sido alcanzados por tu gracia. Gracias, Señor, porque nos has hecho justos, no por las obras de nuestra carne. Nos hiciste justos por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias. Ayúdanos a disfrutar el gozo de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a vivir en plenitud la vida del cristiano. Ayúdanos a disfrutar la justificación de la gracia. Señor, ayúdanos a no tener la conciencia de pecado, pero ayúdanos, Señor, a no caer en libertinaje, a que nos mantengamos en la sana doctrina de tu palabra. Padre, también oramos en esta noche. Nos unimos, Señor, por el país de Venezuela. Oramos por cada familia, Señor, que está desaparecida. Oramos por cada hombre, cada mujer, Señor, cada niño, cada pastor, cada predicador tuyo, cada cristiano que está ahí, Señor, que ha sufrido daño, que ha perdido su casa. Señor, rogamos en el nombre poderoso de Jesús que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, albergue el corazón de ellos. Si alguien provocó, Señor, esa desgracia, si fue por medio de las tinieblas, te pedimos que tengas piedad de esta nación. Te rogamos que te apiades de ellos, porque ahí, Señor, ahí hay gente justa. Ahí hay gente, Señor, no como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que no habían ni 10 ni 5. Ahí hay gente que todavía dobla rodillas a ti, Señor. Ten piedad de ese pueblo. Y pedimos que, Señor, que este sea un nuevo tiempo sobre ellos y que tu bendición esté sobre ellos como nunca antes. Padre, bendice la iglesia. En este tiempo de retiro que vamos a estar este fin de semana, bendice cada pastor, cada líder, cada expositor de la palabra. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos de tu palabra, a sentarnos a la mesa.
Padre, bendecimos la iglesia, los pastores, los ancianos, cada líder, cada servidor, cada niño, cada familia de esta casa. Sea bendita hasta 1000 generaciones por medio de lo que dice tu palabra, que a los que amamos y guardamos tus mandamientos seremos benditos hasta 1000 generaciones. Y esa es la promesa sobre Filadelfia, Brisas del Valle. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale palmas fuertes al Señor, Él es digno de toda la obra y todo.